Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una camisa tipo jeans para niños como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero extendemos bien la tela sobre una superficie plana y la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela. El patrón correspondiente a la espalda lo vamos a hacer coincidir con la doblez de la tela y la manga la vamos a colocar a continuación dejando un espacio entre ambos patrones como el margen de costura. Alfilereamos bien los papeles de patrón a ambas capas de tela y marcamos con jabón de sastre todo el contorno. El delantero de la camisa lo vamos a colocar de tal forma que dejemos unos 4 o 5 centímetros para la solapa. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela y marcamos con jabón de sastre todo el contorno. Recortaremos todas las piezas a 1 centímetro más o menos del borde del papel de patrón. Este centímetro lo dejaremos como margen para la costura. Además aprovecharemos para marcar con un pequeño corte todas las cosas que nos vienen en el patrón y además vamos a cortar esta línea en la manga que es para la abertura del puño. En la parte central delantera, en el delantero vamos a dejar unos 5 o 6 centímetros, como estáis viendo, de margen de costura. Estos 5 o 6 centímetros nos van a servir para realizar la solapa delantera central. Es que no se la hemos querido poner independiente porque era mucho más complicado luego de coser. Es mejor cortar a unos 5 centímetros y hacerla directamente en la pieza. El resto de la pieza la cortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde del contorno del papel de patrón. El resto de patrones los vamos a ir encajando en los restos de tela. Por ejemplo, esta es para la abertura del puño. La colocamos sobre la tela doblada, esta tela está doblada con el derecho hacia adentro, lo recordamos, y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde del papel de patrón. Con la misma tela doblada vamos a volver a doblarla y vamos a colocar el cuello haciéndolo coincidir el centro de ambos patrones de cuello con la doblez de la tela. De esta manera nos van a salir dos piezas del mismo patrón del cuello. Recortaremos ambas piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde del patrón. Y vamos a terminar de recortar las piezas que nos faltan. Doblamos la tela y vamos a cortar la parte superior de la espalda. Colocaremos el patrón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela y alfilereamos bien ambas capas de tela. Recortamos a 1 centímetro del contorno del patrón y como necesitamos dos piezas de este mismo patrón exactamente iguales, las vamos a colocar como estáis viendo justo o inmediatamente en la parte superior donde acabamos de recortar el primer patrón. Vamos a colocar la pieza, la alfilereamos a ambas capas de tela y recortamos justo al borde. De esta manera nos van a salir dos piezas de patrón exactamente iguales. Cortamos un pequeño piquete que nos marcará el centro de ambos patrones. Con los restos de tela que nos van quedando vamos a cortar los bolsillos. Tenemos que cortar dos bolsillos, por eso tenemos la tela doblada. Colocamos el patrón del bolsillo sobre la tela y vamos a recortar a 1 centímetro de todo el contorno excepto la parte superior en la que dejaremos unos 2 o 3 centímetros para hacer un dobladillo. Realizamos unos pequeños cortes marcando la parte superior del bolsillo. Y de la misma forma, a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón vamos a recortar el patrón de los puños. Cortaremos 2 puños, uno para cada manga. Vamos a comenzar a coser. Lo primero que vamos a unir es la pieza superior de la espalda con la parte inferior.
Como tenemos dos piezas de espalda, esto es porque van colocadas de la siguiente manera. Colocamos una de las piezas superiores, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba. Inmediatamente encima y haciéndola coincidir con el borde de la tela, colocamos la pieza del bajo, o sea, de la parte inferior de la espalda, con el derecho también hacia arriba. Y justo haciendo coincidir con los bordes de las telas, vamos a colocar el otro patrón de la parte superior con el derecho hacia abajo, como estáis viendo en el vídeo. Todas tienen que coincidir, que el piquete del centro tiene que coincidir perfectamente y los bordes de las telas tienen que estar alineados. Podéis alfilerearlas, estas tres capas de tela, para que no se muevan al coser. Con un pespunte lineal sencillo vamos a unir estas tres piezas de tela con una costura a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Colocamos las piezas de la espalda superior ya totalmente hacia arriba y ahora vamos a realizar una costura lineal justo en la unión de estas piezas a 1 milímetro aproximadamente, no es justo en esa unión, que nos va a servir para, digamos, asentar esta costura. Marcamos con unos pequeños cortes justo donde nos viene la terminación del patrón delantero del centro del patrón delantero, y vamos a hacer la solapa. Doblamos unos 2 centímetros aproximadamente hacia el interior de la tela y volvemos a doblar estos 2 centímetros y coseremos un pespunte lineal sencillo a unos milímetros del borde de la tela. Esto es importante porque así nos va a salir la solapa perfecta. A unos milímetros es más o menos como a medio centímetro. Aunque no lo digo mucho en los vídeos, cada vez que realicemos algún paso en el proceso debemos ir planchándolo para que queden las costuras bien asentadas. Vamos a volcar lo que acabamos de coser para colocarlo del derecho y vamos a realizarle un pespunte a unos milímetros del borde de la tela. Esto va a hacer que tengamos una tapeta estilo jeans, estilo vaquero. Para el otro derecho de la camisa, para el otro delantero, vamos a doblar a unos 2 centímetros esta tapeta central, volcándolo hacia el interior o el revés de la tela, y volvemos a doblar una pequeña pestaña de medio centímetro aproximadamente, como haciendo un dobladillo. Cosemos como a unos milímetros de esta doblez que acabamos de realizar. Coser los bolsillos es muy sencillo, vamos a colocarlos como estáis viendo con el revés hacia arriba, los vamos a doblar por esas marquitas que teníamos de referencia en la parte superior del bolsillo y volvemos a doblar haciendo un dobladillo. Vamos a coser como unos milímetros de esta tela doblada. Y haremos lo mismo con el bolsillo que nos queda. Seguro que si os ayudáis de la plancha os va a resultar muchísimo más fácil. Lo que sí necesitaremos la plancha es para este paso. Vamos a colocar el bolsillo con el revés hacia arriba. Colocamos el patrón como estáis viendo, haciéndolo coincidir justo en la parte superior, y ayudándonos de la plancha vamos a ir planchando los bordes hasta que quede exactamente igual que el patrón. Esto lo haremos para los dos bolsillos y nos van a quedar perfectos y exactamente iguales. Y una vez que tenemos bien planchaditos nuestros bolsillos, vamos a colocarlos en los dos delanteros. Colocamos un poquito a ojo el bolsillo como estáis viendo, que quede más o menos como a 1 o 2 centímetros de la mitad de la sisa. Ya veis que lo que primero vamos a hacer es coser uno de los bolsillos a uno de los lados y luego lo vamos a duplicar o a replicar en el otro lado para que quede totalmente equidistante. Cosemos nuestro bolsillo como estáis viendo con un pequeño alfilerito y a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela, excepto la parte superior, que tiene que quedar abierta.
Para coser los dos bolsillos a la misma altura colocamos ambas piezas delanteras una sobre la otra con los derechos enfrentados. Las ajustamos bien, sobre todo en la sisa y en los hombros, y con unos pequeños alfileres vamos a marcar los vértices del bolsillo que ya tenemos cosido. Con unos alfileritos vamos a marcar justo en la parte de la tela donde los vamos a coser, es decir, en el delantero donde vamos a coser el otro bolsillo, y con referencia con estos dos vértices colocamos el bolsillo y lo cosemos exactamente igual como habíamos hecho el otro. Recordad que tanto al inicio como al final de estos bolsillos exteriores hay que rematar bien la costura, porque si no se puede quedar abierto el bolsillo por la parte superior. Y una vez que tenemos los delanteros los vamos a colocar sobre el trasero, como estáis viendo, con los derechos de ambas telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Y vamos a coser los hombros uniendo delantero y trasero a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Rematamos bien estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Abrimos la camisa y vamos a realizar una costura en la parte exterior de los hombros, de la costura que acabamos de hacer de unión de espalda y delantero, por donde estáis viendo, asentando bien esta costura y dándole un aspecto jeans. Para coser la terminación del puño, la rajita del puño de la manga, vamos primero a colocar, como estáis viendo, una de las mangas con el revés hacia arriba, y esta parte pequeñita o la parte más pequeña desde la abertura al extremo de la manga le vamos a hacer un mini dobladillo como el que estáis viendo. Le damos la vuelta con la aguja hincada en la tela para que no se nos mueva y nos quedemos en el mismo punto en el que terminamos. Y vamos a colocar esta pieza de patrón que habíamos cortado para la terminación de la manga con el derecho hacia abajo y como estáis viendo. Luego la cosemos a la otra abertura o a la otra parte de la abertura, como estáis viendo, a unos milímetros del borde de la tela con un pespunte lineal. Un truco para no equivocarnos en este paso es colocar ambas mangas o ambas aberturas de las mangas enfrentadas. La manga que nos queda por coser, la colocamos con el derecho hacia abajo, es decir, el revés hacia arriba, y la ponemos enfrentada justo con la manga que habíamos cosido. La pieza de patrón para la terminación de la abertura la colocamos también enfrentada a la otra manga, con el derecho de la misma también hacia abajo. La cosemos como hemos cosido la anterior y luego en la abertura, en la otra abertura, hacemos un mini dobladillo también como habíamos hecho en la otra manga. Colocamos una de las mangas del derecho y sacamos por la abertura esa pieza de patrón que habíamos cosido. Doblamos esta pieza por la mitad y la volvemos a doblar, quedando de esta manera como esta parte superpuesta en la manga, en la abertura de la manga. Y comenzamos a coser esta pequeña tapeta que le hemos puesto para la terminación de la abertura de la manga. Primero cosemos perpendicular a la abertura de la manga y ahora, ayudándonos o bien con las manos o bien con una plancha, realizamos este pequeño piquito en forma de triángulo para que quede más bonito. Y vamos cosiendo como a 1 milímetro aproximadamente del borde de la doblez de la tela. Al final nos tiene que quedar con la forma que estáis viendo en el vídeo. Y tal y como tenemos el cuerpo de la camisa, es decir, abierto por los laterales, vamos a coser las mangas al hueco correspondiente. Lo que estamos haciendo es más o menos medir que nos vayan las mangas perfectamente, la parte curvada con el hueco de la sisa que viene para ella. Vamos a colocar el derecho del cuerpo con el derecho de la manga, ambos enfrentados. Y vamos a ir cosiendo ayudándonos de las manos o hilvanando previamente todo lo que es la curvatura de la manga al cuerpo de la camisa.
Haremos lo mismo con la otra manga de camisa y tenemos que tener en cuenta, que se me olvidó decirlo, que la abertura de la manga va hacia la espalda, hacia atrás, es decir, la partecita corta que va desde un extremo hasta la abertura va en la parte de la espalda. Remataremos los bordes de estas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Colocamos la camisa por el derecho con las mangas totalmente abiertas y el cuerpo abierto y vamos a cargar la costura que acabamos de realizar, la costura de unión entre la manga y el cuerpo, con una costura, como estáis viendo, lineal a 1 milímetro aproximadamente de esta línea de costura. Esto es porque como la camisa es jeans, pues lleva esta costura que es un poco más que nada para que le dé ese efecto vaquero. Con el cuerpo de la camisa abierto lo vamos a doblar por las mangas y los hombros como estáis viendo y vamos a hacer coincidir tanto el lateral de la manga como el lateral o el costado de la camisa. Vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, desde el bajo de la manga hasta el bajo de la camisa, teniendo en cuenta que las costuras de la sisa tienen que coincidir perfectamente. Y rematamos esta costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Hacemos lo mismo para ambas partes y ya tenemos nuestra camisa cerrada. Para coser el cuello vamos a necesitar un poquito de entretela. Le vamos a poner entretela adhesiva, termoadhesiva, para que se quede un poquito más erguido. Lo que hemos hecho es doblar la entretela por la mitad, bueno, o el trozo que tengáis más o menos, y hemos cuadrado el patrón o los patrones que lleva el cuello, como estáis viendo. Hemos cortado trozos de entretela, solamente uno, exactamente iguales a los patrones que habíamos cortado. Por el interior y solo a una de las caras del cuello vamos a pegarle con ayuda de la plancha nuestra entretela al cuello y vamos a unir, como estáis viendo, estas dos piezas las enfrentamos con los derechos enfrentados y las cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, dejando abierto la parte inferior del cuello, la parte más pequeña que estáis viendo del cuello. Le cortamos las esquinas y lo volcamos, como estáis viendo, lo ponemos del derecho, ayudándonos un poco de las tijeras para sacar bien las puntas. Y ahora sí, para asentar bien el cuello vamos a realizar una costura por el derecho de la tela, por el derecho del cuello, como estáis viendo, a unos milímetros del borde de la tela. Esta parte que estáis viendo del cuello lo vamos a hacer igual, hemos pegado la entretela por el revés y ahora vamos a coser la cara, solamente la cara que tiene la entretela, este pequeño dobladillo en esa parte que estáis viendo de medio centímetro aproximadamente. Para unir estas piezas de cuello lo que tenemos que hacer es lo siguiente: colocamos la parte esa que no hemos cosido y que no tiene entretela con el derecho hacia arriba, como estáis viendo. Colocamos el cuello, la parte de picos que hemos cosido anteriormente, con el derecho también hacia arriba, como estáis viendo en el vídeo, haciéndolo coincidir perfectamente por el borde de la tela y haciéndolo coincidir por el piquete. Luego le ponemos en la parte superior, pero esta vez con el derecho hacia abajo, dejando ver la parte de la entretela hacia arriba, y vamos a coser a medio centímetro aproximadamente, como estáis viendo, la parte del cuello. Al ser una costura curvada vamos a realizar unos pequeños piquetes, como estáis viendo, antes de llegar a la línea de costura, para luego volver y que no se nos quede tirante esta parte. Volvemos el cuello y lo colocamos del derecho. Ahora vamos a realizar una costura asentando así la costura que acabamos de realizar a unos milímetros del borde de la línea de costura.
Doblamos el cuello por la mitad y hacemos un piquete solamente en la cara, esta que veis un poquito más salida, la que va a ir en la espalda. Y ahora vamos a coser el cuello a la camisa. Con el objetivo de centrar bien el cuello, vamos a hacer lo mismo con la parte del cuello de la camisa y vamos a hacer un piquete en el centro de la espalda. Colocamos la camisa con el derecho hacia arriba y vamos a colocar el cuello, como estáis viendo, con el derecho hacia abajo y haciendo coincidir estos piquetes. Como veis, solo estamos cosiendo la parte del cuello que se nos queda como fuera, es decir, la que no está doblada, que no habíamos cosido anteriormente. Es una capa de tela únicamente la que se une a el derecho de la camisa. Ahora bien, volcamos el cuello hacia el interior o hacia el revés de la tela de la camisa, como estáis viendo, metemos bien todos los bordecitos de tela y vamos a coser ahora esa parte que se nos ha quedado anteriormente sin coser, a la que le habíamos hecho la pequeña pestañita cosida del cuello. Vamos a coser como a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela. Para realizar el dobladillo a la camisa del bajo podemos probarle o bien la camisa al niño y hacerlo a medida, si no, pues doblamos, como estáis viendo, hacia el interior o revés de la tela medio centímetro, luego volvemos a doblar otro medio centímetro y de esta manera vamos a hacer un dobladillo bien finito por todo el contorno del bajo. Trabajar con las manos se ve sencillo siempre que tengas bastante práctica, pero para las principiantes y aquellas que estáis empezando en el mundo de la costura, yo os recomiendo que planchéis el dobladillo y de esta manera os va a salir igual por todas partes. Los puños los doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a levantar una pequeña pestañita, como estáis viendo, de 1 centímetro aproximadamente, y cosemos los laterales de ambos. Y hacemos lo mismo por el otro lado para los dos puños. Volcamos los puños del derecho y vamos a coser esa parte más larga que nos ha quedado, justo la contraria a la pestañita que hemos doblado, al revés o al interior de la manga, haciendo unos pequeños pliegues para que nos quede bien ajustada el largo de la manga con el largo del puño. Siempre tenemos que tener en cuenta que las camisas, el ancho de la manga va a venir un poco más anchito que el puño, por eso le hacemos unos pequeños pliegues y ajustamos ambos largos. Y ahora sí, volcamos el puño, esa pestañita que habíamos cosido, hacia el exterior de la tela, hacia el derecho de la tela de la camisa, y metemos esa costura que acabamos de hacer en el interior del puño y cosemos como a 1 milímetro aproximadamente del borde del puño. Para el otro puño hacemos lo mismo, como no sé si se ha visto muy bien en el vídeo anterior, lo repetimos, volcamos el puño y lo ponemos del derecho. Ahora la parte que está más larguita la vamos a unir a el revés o en el interior del bajo de la manga. Vamos a coser como 1 centímetro aproximadamente, realizamos unos pequeños pliegues en la manga. Tenemos que tener un poquito de ojo para que los pliegues tanto de una manga como de la otra nos queden más o menos a la misma altura y cosemos la manga al puño. Luego volcamos hacia el exterior de la tela o hacia el derecho de la manga de la camisa metiendo esta costura en el interior del puño y cosemos a 1 milímetro aproximadamente por el exterior o por el derecho de la camisa el puño a nuestro bajo de la manga. Marcaremos en la tela para hacer los ojales equidistantes y hacemos los ojales. Y cosemos los botones correspondientes a los ojales. Ya tendríamos nuestra camisa totalmente terminada. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.